amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hay páginas para comprar en línea desde cualquier parte del mundo y en ellas también hay prendas tejidas a mano, pero hay un pequeño problema, que muchas de las veces se dificulta la compra por el costo del envío. Entonces mi hija quiere que le teja una carterita en forma de flor, que es para dar de regalo a su maestra porque ya están para graduarse. Asumí este reto de esta linda cartera de Shein, así que manos al tejido. Para tejer esta linda carterita vamos a usar lo siguiente. Aquí tengo este hilo de algodón, que es un hilo gruesito. Es un hilo de alegro tango. Voy a tejer con un crochet número 7. Necesitamos tijeras, cinta métrica, aguja lanera. Para el ganchito que va con la perlita, vamos a usar un crochet número 4. Por ende también esta perlita que hace de botón. Tengo aquí lana cable en color amarillo. Es muy poquito lo que vamos a usar. Separadores de puntos, tela para forro, hilo blanco y una aguja. Vamos a empezar con el hilo de color amarillo. Formamos un aro mágico, paso el crochet, saco el hilo y subo 3 cadenitas. Ahora voy a tejer seguido 14 puntos altos de 3 lazadas, así. 1, 2 y 3 lazadas. Uno, 2, 3 lazadas. 1, 2, 3 lazadas. Así completamos 15 puntos altos. Una vez listo mi círculo con 15 puntos altos de 3 lazadas, vamos a cerrar el círculo jalando de esta manera. Procuren que quede bien cerradito. Así. Ahora me voy a ir a la primera cadenita por el lado de atrás. Paso el punto. Recortamos. Y vamos a cerrar. Ahora con el hilo de color blanco voy a hacer un nudito de inicio, así. Me quedo con esta cadenita y me voy por acá al primer espacio entre los puntos. Ahí paso el hilo y voy a subir con 3 cadenitas. Y luego en el mismo espacio voy a tejer un punto alto de 3 lazadas. Así. Luego me voy a ir al siguiente espacio entre los puntos y tejo 2 puntos altos de 3 lazadas.
Voy al siguiente espacio y hago lo mismo. 2 puntos altos de 3 lazadas. Y así voy a ir tejiendo 2 puntos altos de 3 lazadas en medio de cada espacio. Una vez que hemos terminado de poner 2 puntos altos de 3 lazadas en cada espacio, terminamos con 30 puntos. Ahora, en la primera cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado. Subo con una cadenita y en el siguiente espacio voy a tejer un medio punto alto, es decir, medio punto con lazada. En el siguiente espacio voy a poner 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos de 3 lazadas. En el siguiente, 2 puntos altos. En el siguiente, medio punto alto. Y en el siguiente, medio punto. Ahí tengo mi primer pétalo. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Entonces, medio punto alto, 2 puntos altos, dos puntos altos de 3 lazadas, luego 2 puntos altos, luego medio punto alto y luego medio punto. Miren cómo va quedando. Ahora vamos a repetir lo mismo hasta completar 5 pétalos. Miren, ya está terminados los 5 pétalos. A simple vista parece un huevo estrellado, pero ya van a ver cómo va tomando forma. Después de tejer el medio punto con lazada o medio punto alto, vamos aquí donde subí con una cadenita. Aquí. Y en el centro del punto voy a cerrar con punto deslizado. Luego subo con una cadenita y en el primer punto vamos a tejer medio punto alto sobre el primer punto anterior. Así. Y luego voy a tejer 2 puntos altos sobre cada espacio. Así. 2 puntos altos. Dos puntos altos.
Llegamos donde está el medio punto alto y ahí tejemos también medio punto alto. En total entonces vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos. Y ahora, donde está el medio punto, vamos a tejer medio punto también, pero me voy a ir al centro del punto, así. Ahí. Con paciencia. Y tejo mi medio punto. Me encuentro en el medio punto alto y ahí va a ir medio punto alto también. Y luego el resto, 2 puntos altos en cada espacio. Estoy en el medio punto alto y tejo medio punto alto. Luego en el medio punto y en el centro hago lo mismo. Y así termino de tejer el resto de pétalos. He terminado ya mi vuelta y ahora me voy al primer puntito donde subí con cadenita. Paso dentro del punto y tejo punto deslizado. Ahora subo con una cadenita y en el siguiente espacio tejo medio punto. En el siguiente medio punto con lazada. En el siguiente punto alto. Y vamos a tejer en el resto de espacios, antes de llegar a la unión, 2 puntos altos en cada espacio y nos deben quedar 16 puntos altos en total. Así. Así. Voy a procurar dibujar el esquema de esta flor para dejarles en mi blog. Mientras tanto, aquí solamente traten de poner atención porque es súper fácil. Así. Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces en el siguiente espacio va un punto alto. En el siguiente medio punto alto. En el siguiente medio punto. Ahora me voy al punto del medio y ahí tejo medio punto en el centro del punto anterior. Miren cómo queda.
Ahora vamos a repetir lo mismo. Entonces tejemos medio punto en el siguiente espacio, luego medio punto alto, luego punto alto y luego 2 puntos altos en cada espacio, tomando en cuenta que sean 16. Tengo ya 16 puntos y ahora nos toca punto alto. Luego medio punto alto. Y luego medio punto. Ahora vamos al punto central. Dentro de la cadenita tejemos medio punto. No se vayan a confundir, amigas, porque hay veces pueden pensar que les falta un punto, y es porque este medio punto, que es la separación o el término de cada pétalo, entonces queda escondidito este espacio, y en ese espacio es donde debemos tejer el medio punto que sigue, para luego tejer obviamente medio punto alto, luego punto alto y luego los 16 puntos que siguen, ¿sí? Ahí sí tienen que ponerse pilas para que no les falte ningún punto. Terminemos entonces el resto de pétalos. Una vez terminada mi flor, vamos a cerrar en el punto central. Por debajo paso el hilo, voy a recortar y rematar. Ahora vamos a poner luego un borde, pero yo aquí he dejado entre pétalo y pétalo 14 centímetros, que va a ser la abertura de la cartera. Entonces, a partir del punto medio, que no lo tomo en cuenta, aquí hay 10 puntos y acá también hay 10 puntos. Entonces, vamos a hacer con el hilo el nudito de inicio para seguir con el trabajo. Así. Entonces aquí donde está la marquita vamos a empezar solo en cada costillita de la parte de atrás. Así. Paso, subo 1 y 2 cadenitas. Luego me voy a la costillita y tejo punto alto. Punto alto, punto alto, punto alto, hasta llegar aquí, antes del punto central. Ahora ya estoy en el punto central y ahí en la costillita tejo medio punto alto. El resto del pétalo con punto alto en cada costillita, así, punto alto y llegan al punto central medio punto alto, así hasta que lleguemos a la otra marquita. Bien, amigas, ya he terminado de tejer el borde y yo tengo aquí tejida ya otra flor. Les recomiendo tejer primero una flor, luego rematar obviamente y hacer la siguiente ya con el borde, para de esta manera no tener que recortar el hilo y unirlas a las dos piezas sin ningún problema. Entonces,
verifico que estén al derecho las dos flores. Así, obviamente derecho y derecho. Me voy a ir por aquí y tomo la costillita, paso y paso. Luego tomo costillita de este lado y del lado de acá. Paso el hilo, paso y paso. Me voy a la costillita, luego a la otra, paso el hilo por la una costillita, verifico que pase a la otra y cierro el punto. Costillita de un lado, costillita de otro, así. Estamos obviamente uniendo el borde que le puse a la una flor con el borde de la flor suelta. Vamos entonces, costillita, costillita, paso el hilo, costillita, costillita, paso el hilo, así. Costillita, costillita, así. Así. Costillita, costillita de acá, paso, así. Es súper facilito. Ahí. Y aquí sí, independientemente de que si es medio punto o punto alto, todo vamos a cerrar de la misma manera hasta que lleguemos donde está la marquita. Vamos a recortar y cierro. Luego pierdo este hilo. Miren cómo queda. Hasta ahí está casi terminada. Si ustedes ven la necesidad de planchar, pueden hacerlo para que se fije más el tejido, pero eso sí, con una telita encima y a vapor, un poquito, no tiene que estar la plancha muy caliente. Miren, del otro lado cómo queda. Yo por lo general no plancho los tejidos porque pierde la esencia de un tejido a mano. Hay casos y casos, pero ya les dejo eso a su elección. A mí me parece bonita. Ahora vamos por el forro. Obviamente va a ir con forro para que en los orificios del tejido no se salgan las cosas que vamos a guardar. Entonces yo con un lápiz, pueden hacer con tiza de sastre también, he pasado por cada pétalo. Luego para recortar, siempre voy a dejar un espacio de 1 centímetro más o menos para poder hacer la costura. Pero yo aquí le voy a dejar 2 centímetros porque tengo aquí que tejer un bordecito que tiene que cuadrar en el momento que cerremos nuestra cartera. Una vez listo y cortado mi forro, al momento yo no tengo mi máquina porque tengo que cambiar el pedal, pero yo le hice a mano, como les dije, siempre dejando el espacio aquí
está 1 centímetro y yo le he puesto uno más porque como tenemos el borde en la cartera, para que quede bien. Entonces, para que parezca máquina de coser, yo le hice calculando las puntadas que hace una máquina en máquina recta, haciendo punto de hilván. Entonces pasé hilván así y luego me regresé por los puntitos que no estaban todavía cosidos, así, y me quedó como una máquina de coser. La verdad, no hay que complicarse la vida. Miren cómo queda por aquí. No parece hecho a mano. Y para que no deshile la tela, le pasé un bordecito, así todito, con esta puntada. Ya una vez que llegué aquí donde está abierto, miren cómo queda. Entonces, aquí está este espacio para mostrarles cómo hice el punto. Puse aquí, así, y paso el hilo así. No recuerdo el nombre de este punto, pero siempre estos puntos a mí me dieron cuando estaba en el colegio. Ahí. En los tapetitos bordados lo hacen para que quede bonito. Así. Entonces esto me va a ayudar en cambio para hacer la vez de un zigzag en máquina o también un overlock. Así. Entonces voy a pasar por este bordecito que me falta. Ahí para que puedan ver mejor. Entonces voy a terminar ya solo esta partecita y nos vemos. Una vez que terminé de ponerle el borde al forro, he dado la vuelta a la flor, ¿sí? Y he pasado unas puntaditas solamente en los centros de cada pétalo y lo he hecho de esta manera. Voy a ir por aquí. Aquí está el centro de este pétalo y con mucho cuidado voy aquí en el centro donde hice el borde y pasamos una pequeña costurita y me voy por aquí así. Es para que quede fijo y quede más bonito una vez que cerremos en la parte de aquí. Ahí, unas 3 puntaditas porque esto no se va a salir. Ahí. Listo. Ahora damos vuelta a la flor.
Yo ya puse antes la perlita y voy a poner el ganchito también antes de cerrar. Este ganchito lo voy a tejer con un crochet más delgadito. Veamos por aquí. Este es un 4. Vamos a hacer unas cuantas cadenitas. Veamos. Sí, con unas 5 es suficiente. Me voy por aquí. Y por aquí. Amarro el ganchito. Y eso es todo. Ahora vamos a coser el forro. Bien, amigas, el forro es súper fácil de unirlo, ya que solo tomo por aquí un poquito de la tela haciendo una costurita invisible y tomo hilo de acá, así paso por la tela haciendo costurita invisible y luego tomo el hilo del borde con mucho cuidado para que no pase al otro lado la costura y no se vea feo, a pesar de que como es hilo blanco, pero de todas maneras siempre deben cuidar que el terminado sea impecable, así. Ahí. Súper facilito. Y miren cómo va quedando. Miren, amigas, ya está puesto el forro. Y miren qué bonito que queda. Ahí está, para que vean la profundidad de la carterita. Y está muy bonito. Ahora vamos a ponerle la tira. Como la cadena es simplemente hecha con cadenitas, yo voy a hacer de doble hebra para que no quede muy delgadita. Entonces vamos por aquí. Hago mi nudito. Y voy a pasar por aquí. Es la parte del centro entre cada pieza. Estoy en el tercer punto y paso por aquí, por el tercero.
y voy a ir tejiendo cadenitas así. Cadenitas hasta que tengamos la cantidad necesaria para poder usarla incluso cruzando por el pecho. Bien, amigas, yo he tejido 105 cadenitas, que me sale 1,5 centímetros. Como yo les dije, váyanse midiendo de manera que ustedes se sientan cómodas para llevar la carterita. Ahora voy a recortar y busco el tercer punto. Debo ver bien que no esté torcido. Entonces me voy aquí al tercer punto para rematar. Ahí. Y ahora simplemente fijo el hilo con mi aguja lanera. Ahí. Y por este lado vamos a rematar. Así. Este hilo también lo rematamos. Y lo mismo hacemos de este lado con los hilos que quedaron colgantes. Miren, amigas, qué linda quedó nuestra carterita en forma de flor. Ahí está. Miren qué bonita su tira, su cadena. Y miren cómo queda por dentro, bien trabajadito. Hagan ustedes también la suya, que para un regalo queda muy lindo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy linda, muy sencilla? Pero ahí donde ustedes ven, me costó bastante trabajo sacar el patrón. Entre teje y desteje para que puedan cuadrar los puntos en cada pétalo. Miren qué bonita, con forro y todo. Es un excelente regalo, amigas. Ya vieron, para que hagan ustedes también en casa. Déjenme en los comentarios qué prenda de página o de algún artista desearían tejer conmigo para esta sección de videos, que yo con gusto trataré de leerles y sacar el patrón para tejerla juntas. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Y bueno, pues, amigas, les comento que estoy sacando nuevo material, nuevas cosas. No se desconecten y les pido un favor especial. Compartan mis videos, compartan, amigas, para que más tejedoras se unan a esta linda comunidad Teje Creativa. Realmente, al compartir un video, darle dedito arriba, suscribirse o dejar un comentario, ustedes me ayudan mucho
a que YouTube recomiende mis videos y que yo tenga ánimos de seguir tejiendo y de seguir compartiendo mis conocimientos. Entonces, amigas, les pido que me den la mano en ese sentido. Y bueno, pues yo no les canso más porque estoy con bastante trabajito que dentro de poco lo vamos a tejer. Ya nos vemos. Bye.